Me fui a una fiesta con una amiga. Pero ahí estaba mi ex, y tuvo el descaro de coquetear con otras chicas pese a que terminamos solo hace 4 años. Me estaba temblando el cuerpo en medio de la pista, con la música reventándome el pecho, y aún así lo único que escuchaba era esa frase como un golpe seco, orden de alejamiento. La gente alrededor seguía bailando como si no acabaran de enterrarme viva en una historia de Instagram, como si no hubieran visto mi nombre ahí, expuesto, recortado y listo para que cualquiera lo mastique y lo escupa. Sentí la cara arderme, no de vergüenza, de rabia, porque lo que estaba pasando era una injusticia hecha espectáculo. Yo no fui a esa fiesta para que me convirtieran en meme. Y si te preguntas por qué llegué a ese punto, te lo voy a explicar desde el principio. Hugo y yo no fuimos una relación, fuimos un antes y un después, una de esas historias que la gente intenta resumir con "ya superé", pero que se queda viviendo en tu memoria como una casa vieja que sigues visitando cuando nadie te ve. Estuvimos juntos en esa época en la que una piensa que el amor es una marca en la piel, no una decisión. Yo me aprendí su cara de memoria, sus manías, hasta la manera en que se ponía nervioso cuando alguien lo miraba demasiado, y eso no se borra solo porque pasan años y el calendario se hace el valiente. Él siempre fue de esos hombres que creen que si se ríen y cambian de tema, el pasado se vuelve irrelevante. Conmigo eso no funciona, porque yo recuerdo. Cuando terminamos, hace 4 años, todos actuaron como si fuera una ruptura más, como si fuera normal cerrar una historia que tuvo vida propia. Tiempo, me dijeron. Contacto cero, me dijeron. Y yo asentí por fuera, claro, porque una no puede andar confesando que hay cosas que no se negocian. Pero por dentro, lo que pasó es que yo me quedé con la sensación de que Hugo me debía una especie de respeto perpetuo, como un luto emocional mínimo por lo que fuimos. No te estoy diciendo que debía llorarme en una esquina, pero sí que tuviera decencia. Porque cuando alguien compartió una vida contigo, no puede actuar como si fuiste un error de juventud y ya. Sofía, mi amiga, insistió en que saliéramos a una fiesta para distraerme, como si una distracción pudiera apagar una memoria. Sofía siempre ha sido la clase de amiga que cree en los planes de reinvención, en vestirte bonito y subir una historia y fingir que estás en tu era de paz. Yo le seguí la corriente porque, honestamente, también quería que me vieran bien. Quería entrar a ese lugar y sentir que yo era la que tenía el control, la que llega impecable, la que no necesita nada. Me arreglé con intención, no por Hugo, sino por el universo entero, para que quedara claro que yo sigo siendo yo. La fiesta estaba llena, luces bajas, gente que se ríe demasiado fuerte, vasos en todas las manos, esa energía de "aquí nadie piensa". Al principio, todo iba normal, Sofía hablando con conocidos, yo moviéndome como si me divirtiera, sonriendo lo justo para que no me pregunten si estoy bien. Y entonces lo vi. No fue un "ah, mira", fue un golpe directo en el estómago. Hugo estaba ahí, como si la vida fuera una broma, como si no existiera la historia que tuvimos, como si el destino no supiera ser discreto. Y no estaba solo. Estaba riéndose con una chica, Clara, una de esas mujeres que se sienten nuevas, ligeras, como si no cargaran nada. Ella le tocaba el brazo con confianza, él se inclinaba hacia ella con esa sonrisa que yo conozco demasiado bien, esa sonrisa de cuando quiere gustar. Mi primer pensamiento no fue, qué casualidad, fue, qué descaro. Porque, perdóname, pero si terminamos hace 4 años, eso no significa que se desbloquee el permiso para actuar como si yo no existiera. Hay códigos. Hay una dignidad mínima. Hay una memoria que se respeta. Sofía me dijo algo como, ignóralo, como si fuera fácil ignorar a alguien que fue tu vida. Yo me quedé mirando, no por nostalgia, por indignación, porque lo que estaba viendo era una falta de respeto en tiempo real. No era solo que coqueteara, era que lo hacía como si lo nuestro no hubiera sido nada, como si yo no hubiera dejado marcas, como si él no supiera lo que me hizo sentir. Y lo peor es que Clara estaba ahí, sonriendo, creyendo que ese hombre está libre de historia, como si yo no existiera detrás de él como una sombra con nombre. No me acerqué de golpe, porque yo no soy impulsiva, yo soy estratégica cuando me importa. Respiré, me acomodé el pelo, y caminé hacia ellos con esa seguridad que a veces una se inventa para no caerse. No iba a pelear, no iba a hacer un show, iba a marcar territorio, que es diferente. Me paré cerca, como si fuera casual, y solté una de esas frases que parecen inocentes pero no lo son, recordándole a Hugo, aquella vez en la playa en 2019, como quien menciona un detalle al pasar. No dije nada explícito, no necesitaba. El pasado habla solo. Clara me miró con esa sonrisa incómoda de cuando alguien no entiende el chiste, y Hugo me miró con fastidio, como si yo fuera una interrupción, como si yo fuera un ruido. Eso me encendió. Porque él no tiene derecho a mirarme así, no después de todo. Si él se siente incómodo, qué pena, la incomodidad también es consecuencia. Yo seguí ahí, presente, dejando caer referencias, no por nostalgia, sino para que Clara entendiera que yo no soy un rumor, yo soy una parte real de su historia.
que él no es un hombre recién estrenado, que yo existí con peso. Entonces Hugo hizo lo que hacen los hombres cuando creen que el mundo les pertenece, se giró, la tomó a ella, a Clara, y se la llevó a la barra, como si estuviera apartándola de un mueble viejo. Fue un gesto mínimo, pero para mí fue una declaración. Me dejó atrás como si yo fuera la equivocada por recordar, como si recordar fuera una falta, como si yo estuviera invadiendo algo que era mío primero en términos emocionales. Sentí el pecho apretarse, como si me hubieran empujado sin tocarme, y fue ahí cuando entendí que si yo me quedaba quieta, iba a ser borrada. Sofía me agarró del brazo y me dijo que nos fuéramos, que no valía la pena, que yo estaba exagerando. Sofía siempre cree que el respeto es quedarse callada. Yo no. Yo creo que el respeto se exige cuando la gente actúa como si no te debiera nada. Yo me zafé, no con violencia, con decisión, porque no iba a irme de esa fiesta como si me hubieran ganado. Yo no soy una anécdota que se va llorando al baño mientras él brinda con una nueva. Y no es que yo quisiera volver con él, que quede claro, yo no quiero reciclar a nadie. Lo que yo quería era que Clara sintiera una pequeña grieta, una mínima duda, una sombra en su emoción nueva. Porque si Hugo iba a jugar a olvidar, entonces yo iba a hacer lo único justo, recordarle quién soy. Y así terminó la noche para mí, no con una despedida digna, sino con esa certeza hirviendo en la garganta. Yo no iba a permitir que esa intrusa borrara mi legado, aunque tuviera que ensuciarme las manos para dejarlo claro. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: dices que no quieres volver con él pero te acercas a recordarle la playa de 2019 como si fueras un anuncio invasivo en medio de la fiesta, y encima te indignas porque el tipo se va a la barra con la chica nueva. Eso no es marcar territorio, eso es no aceptar que ya no eres nadie en su vida. Respuesta de la OP: claro, porque ahora resulta que recordar hechos reales es un crimen y yo tengo que fingir amnesia para que todos estén cómodos. Si él se sintió invadido es porque sabe exactamente lo que hizo y le molesta que alguien le recuerde que no es tan impecable como se vende. Y si Clara se incomodó, qué pena, la vida no viene con filtro de Instagram para borrar lo que no te conviene. Usuario Anónimo 2 dice: el único descaro aquí es creer que un ex debe guardar luto emocional 4 años después solo porque tú decidiste que el vínculo es eterno. Fuiste a una fiesta a vigilarlo y a sabotearle el momento, y todavía te haces la ofendida porque te miró con fastidio. Respuesta de la OP: me encanta como siempre convierten la decencia en vigilancia, cuando la que habla soy yo. Si tú tienes relaciones desechables y te da igual que te traten como si nunca exististe, allá tú, pero yo no soy un capítulo que se arranca y se tira a la basura. Y sí, me ofende su fastidio, porque la soberbia de creer que puede reescribir la historia sin consecuencias es exactamente lo que lo hace peligroso. Actualización 1. Ha pasado 2 horas desde la última actualización y yo seguía sintiendo que me faltaba el aire, no por la música ni por el alcohol, sino por esa escena de la barra repitiéndose como una burla. Sofía me decía que nos fuéramos, que yo me estaba haciendo daño, pero lo que yo veía era otra cosa, yo estaba evitando que me borraran. Yo me metí al baño con una calma que era pura actuación, mirándome al espejo como si fuera una versión de mí que no se equivoca nunca. Me dije que si Hugo quería jugar a vida nueva, yo le iba a meter pasado en el bolsillo, literal y emocional. Y sí, sé cómo suena, pero en ese momento era lo único que tenía sentido. El baño estaba lleno de chicas retocándose el maquillaje, riéndose, sacándose selfies con el flash. Yo me apoyé en el lavamanos y me quité un pendiente, despacio, como si fuera un ritual. No era un pendiente cualquiera, era uno que a mí me encanta, llamativo, fácil de notar. Lo apreté en la palma y sentí esa electricidad de cuando estás a punto de hacer algo que va a cambiar la energía del lugar. Mi plan no era lastimar a nadie, era sembrar una duda, que es distinto. Clara, con su cara de soy la novedad, necesitaba entender que los hombres como Hugo no vienen limpios. Esperé el momento exacto como quien espera una señal. Salí del baño, me mezclé entre la gente, fingí que estaba bailando, que estaba bien, que la noche no me importaba. Sofía me miraba con ojos de no hagas locuras, pero Sofía no entiende que hay heridas que no se curan con agua. Vi a Hugo pasar cerca, con su chaqueta, esa chaqueta que yo reconocí porque él siempre repite ropa cuando se siente seguro. Y pensé, perfecto. No podía dejar que se fueran juntos como si fuera una película feliz. Me acerqué con naturalidad, o al menos con lo que yo llamo naturalidad cuando mi cabeza va a mil. Metí la mano hacia su bolsillo con la intención de que fuera un gesto mínimo, invisible, una cosita que quedara ahí esperando el momento perfecto. En mi mente, Clara iba a encontrar el pendiente más tarde, iba a preguntar, él iba a tartamudear, iba a haber tensión. No era venganza, era equilibrio. Porque si a mí me dejaron con preguntas, él también podía quedarse con una. Pero me traicionó el cuerpo, me traicionó la rabia, y lo hice brusco, demasiado obvio. Hugo se giró como si tuviera sensores. Sentí su mano detenerme,
vi su cara endurecerse, y en ese segundo me di cuenta de que no era yo controlando la escena, era él. Sacó el pendiente del bolsillo como si fuera una prueba de delito, y la gente alrededor empezó a mirar, atraídos por la vibra de escándalo. Yo intenté sonreír como si fuera un malentendido, como si estuviera devolviendo algo que se le cayó, pero él no me dejó. Me lo tiró a la cara, con un desprecio que me cortó, y soltó esa frase, fuerte, clara, teatral, que dejara de acosarlo, que daba pena. La palabra, pena, me atravesó como si me hubieran empujado al suelo sin tocarme. No por lo que significaba, sino por cómo sonó en la boca de alguien que se cree superior. La gente se rió, y no fue una risa discreta, fue esa risa cruel de fiesta, donde el chiste es humillar a alguien para sentirse vivo. Yo sentí que me ardía la piel, que me apretaba la garganta, que todo el lugar se inclinaba en contra mía. Sofía intentó agarrarme y sacarme, me hablaba rápido, me decía que ya, que por favor, que basta. Pero yo no podía irme como si la versión de mí que acaba de ser ridiculizada no mereciera respuesta. Me zafé de Sofía con fuerza, no porque la odiara, sino porque necesitaba quedarme de pie. Yo vi a Clara con esa sonrisa pequeñita, esa que hacen las chicas cuando creen que acaban de ganar sin ensuciarse. Y vi a Hugo mirándome como si yo fuera una molestia, como si yo fuera un error que se le escapa en público. Y ahí, lo admito, no pensé con calma, pensé con orgullo herido. No iba a llorar en un rincón para que ellos sigan su noche. Si querían show, iban a tener presencia, no silencio. Me acerqué de nuevo, pero esta vez no con estrategia, con indignación pura. Le dije, con la voz temblándome, que él no tenía derecho a tratarme así, que él sabía perfectamente lo que había entre nosotros y que yo no estaba inventando nada. La gente escuchaba como si fuera un episodio en vivo, y yo sentía su hambre de drama. Hugo me respondió con esa frialdad que solo tienen los hombres cuando ya decidieron que no te deben empatía. Me soltó que estaba harta, que lo dejara en paz, como si yo fuera una sombra pegajosa que él no sabe sacudirse. Sofía me jaló otra vez, más fuerte, y me habló al oído que me estaban mirando todos, que me iba a arrepentir, que por favor saliéramos. Yo la miré como si no fuera mi amiga, como si fuera una traidora, porque en mi cabeza, en ese momento, ella no estaba conmigo, estaba con la versión normal de lo que la gente espera. Yo no podía ser normal. Yo solo podía ser alguien que no se deja. Me negué a moverme, me quedé ahí, respirando rápido, intentando no quebrarme, porque el peor castigo no era la risa de ellos, era irme y dejar que el relato quedara como él lo dijo, das pena. Y entonces pasó algo que no esperaba, el ambiente cambió. No fue solo la risa, fue la incomodidad, como si ya no fuera divertido, como si ahora fuera peligroso estar cerca de mí. Algunas personas dejaron de mirarme con burla y empezaron a mirarme con ese tipo de cautela que te hace sentir sucia. Yo vi a alguien sacar el celular, no sé si para grabar, pero mi piel lo sintió. Hugo se pegó más a Clara, como protegiéndola de mí, como si yo fuera un ataque. Y eso me dio una mezcla de rabia y humillación tan grande que se me nubló todo. Sofía, por fin, logró empujarme hacia la salida, y esta vez me dejé, no porque me rendí, sino porque entendí que el escenario ya estaba armado en mi contra. Afuera me pegó el aire frío en la cara y sentí el maquillaje pesado, como una máscara que se derrite. Sofía me decía que yo estaba cruzando límites, que esto no era sano, que él podía hacerme problemas. Yo la escuchaba como quien escucha ruido, porque mi cabeza solo repetía lo mismo. Él me humilló en público, él me puso como loca, él me dejó como un chiste. Y yo no me iba a quedar con eso. Me senté en la acera un segundo, mirando las luces de la fiesta desde afuera como si fueran de otro mundo. El pendiente estaba en mi mano, porque claro, volvió a mí como una maldición. Pensé en entrar otra vez, pensé en gritar, pensé en romper algo, pensé en buscar a Clara y decirle todo. Pero Sofía me sostuvo y me dijo que ya era suficiente. Yo asentí por cansancio, pero por dentro, lo que hice fue prometerme una cosa. Si Hugo había decidido pintarme como la acosadora delante de todos, entonces yo iba a asegurarme de que la gente viera su lado oscuro también, aunque tuviera que ir más lejos. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¿te das cuenta de que tu plan era literalmente meterle un pendiente en el bolsillo para sabotearlo con Clara? Y encima te indignas porque el tipo se defiende y te llama acosadora. No te humilló él, te humillaste tú sola con una maniobra de telenovela barata. Respuesta de la OP, me fascina cómo lo convierten en telenovela, cuando es una reacción humana a un tipo que se cree intocable. Si él hubiera tenido un mínimo de respeto, no habría tenido que llegar a nada, pero claro, es más fácil reírse de mí que aceptar que él disfruta provocando. Y que me diga, acosadora, en público no es defenderse, es construir un personaje para quedar como víctima y quedar bien con la nueva. Usuario anónimo 2 dice, Sofía intentó sacarte y tú la trataste de traidora por no aplaudir tu show. Todo el mundo te miró raro porque estabas actuando como amenaza real, no como extolida.
Si alguien sacó el celular, fue porque parecías a punto de armar algo peor. Respuesta de la OP. Sofía no es mi mamá ni mi carcelera, y si me jaló como si yo fuera una niña, claro que me molestó, porque yo no necesito que me domestiquen para que otros estén cómodos. Y eso de amenaza real es exactamente el tipo de exageración que usan para justificar que un hombre me humille sin consecuencias. Si a ustedes les asusta una mujer que no se queda callada, entonces el problema no soy yo, es el miedo que tienen a que alguien les recuerde lo que intentan esconder. Actualización 2. Ha pasado un día desde la última actualización y yo amanecí con esa mezcla horrible de resaca y claridad, como si mi cuerpo estuviera cansado pero mi mente estuviera más despierta que nunca. Sofía no me respondió los mensajes, lo cual ya me pareció una señal de que ella había decidido ponerse del lado del sentido común y dejarme sola con la humillación. Yo me quedé en la cama repasando cada risa, cada mirada, cada segundo en que Hugo me trató como si yo fuera un chiste, y lo peor es que mientras más lo pensaba, más me convencía de que él había planeado todo. Porque nadie se defiende así de rápido si no está listo para dejarte como la loca delante de una chica nueva. Y yo no iba a permitir que ese relato se quedara fijo. Lo primero que hice fue volver a ver las historias de la fiesta, esas etiquetas, esas fotos que la gente sube sin pensar que son pruebas. Yo fui pasando una por una con los ojos afilados, buscando caras, nombres, manos en hombros, cualquier cosa que me diera contexto de quién era Clara fuera de esa noche. La encontré rápido, porque las personas que se creen importantes siempre terminan apareciendo en una esquina, sonriendo para la cámara. Era ella, etiquetada en una historia de alguien que yo apenas conocía, como si el universo me la hubiera puesto con dirección y todo. Sentí un alivio raro, como si al menos ahora yo tuviera una puerta para entrar a su realidad. No para rogar, no para suplicar, para equilibrar. Me metí a su Instagram con una calma que era una actuación perfecta de madurez. Vi sus fotos, sus captions, su estética de «mi vida es liviana», y me dio una rabia muy específica, porque era la misma clase de tranquilidad que Hugo siempre fingió querer. Una chica sin pasado, sin drama, sin huellas visibles. Esa clase de mujer con la que él podía venderse como un hombre nuevo. Yo miré su cara y pensé que no era personal contra ella, era contra el papel que estaba jugando sin saberlo. Porque si ella cree que está con un hombre limpio, alguien tenía que advertirle. Y si esa advertencia venía de mí, mejor, porque yo soy la única que lo conoce de verdad. Escribí el mensaje largo con la mano temblándome, no por miedo, por intensidad. No era un texto de «Hola, soy la ex», porque eso suena débil, suena a competencia directa, y yo no iba a rebajarme a eso. Yo lo redacté como una mujer preocupada, como una superviviente que quiere prevenirle a otra lo que a mí me hicieron. Le dije que tuviera cuidado con Hugo, que él era un narcisista emocional, que sabe ponerse en modo encantador, que sabe victimizarse, que te hace creer que eres la única hasta que te usa como escenario. Y sí, metí esa parte de que él todavía me llama llorando, porque, honestamente, eso era lo que ella necesitaba leer para sentir que no está construyendo algo nuevo, sino entrando a un ciclo viejo. No lo veo como mentira, lo veo como una verdad emocional anticipada, porque si él no me llamó llorando, igual me dejó llorando a mí, y el resultado es el mismo. Cuando envié el mensaje, me quedé mirando la pantalla como si fuera a explotar. No sentí culpa, sentí poder, porque al fin estaba haciendo algo que no era quedarme tragándome la escena de la fiesta como si yo mereciera ese trato. Pasaron minutos y ella no respondió, lo cual me pareció lógico, porque al principio todos se hacen los racionales. Yo seguí con mi día fingiendo normalidad, pero revisaba el teléfono cada rato. Y entonces, como era obvio, el mensaje no se quedó entre nosotras. Clara se lo mostró a Hugo, porque claro, ella necesitaba que él la calmara, que él le diera una versión cómoda, que él me volviera a pintar como la villana para que ella no dude. La reacción de Hugo fue exactamente la que yo sabía que iba a tener un hombre que no soporta que lo vean sin su máscara. No me escribió en privado, no me llamó, no tuvo el valor de enfrentarlo como adulto. Lo llevó al escenario más grande, al más cruel, al que siempre gana porque humilla con público. Publicó en sus historias una captura de mi mensaje, como si fuera una prueba de mi locura, y luego lo remató con algo que yo, sinceramente, no esperaba que tuviera el descaro de usar, una foto de nuestra orden de alejamiento de hace 3 años. Esa imagen fue como un puñal frío. No porque exista, sino porque él la puso como trofeo, como si con eso tuviera derecho a destruirme. Yo vi la historia y se me fue el aire. La compartió con un texto tipo, cuidado con esta loca, como si yo fuera una amenaza pública, como si fuera una advertencia de seguridad. Y lo peor es que no fue solo para sus amigos, fue para todo el mundo, porque él sabe perfectamente que vivimos en el mismo círculo extendido, que hay gente de mi trabajo, de mi familia, conocidos, que lo siguen y que iban a ver mi nombre ahí. Sentí el cuerpo ponerse caliente, las manos heladas, esa sensación de estar cayendo sin agarrarte de nada. Yo no podía creer que alguien pudiera ser tan cruel, al mismo tiempo,
tan calculador. Mi primer impulso fue escribirle, exigirle que lo bajara, amenazar con denunciarlo, con exponerlo, con algo. Pero me detuve porque entendí el juego. Si yo reaccionaba, él iba a usarlo como combustible, iba a decir, miren, vean, ahí está otra vez. Así que me quedé quieta, mirando la historia como si pudiera atravesarla con la mirada. Me empezó a llegar el primer mensaje de un compañero de trabajo, uno de esos, oye, ¿estás bien? Y yo supe que ya estaba. Mi reputación ya no era mía, era una conversación en grupo, un chisme expandiéndose como humo. Mi mamá me llamó con esa voz de preocupación mezclada con decepción, preguntándome qué estaba pasando, qué era eso de una orden de alejamiento, porque la gente le mandaba capturas. Yo le dije que Hugo me estaba difamando, que estaba manipulando la narrativa, que estaba usando un documento viejo como arma para humillarme. No entré en detalles, porque los detalles siempre se vuelven cuchillos en manos de gente que no entiende. Ella se quedó en silencio, y ese silencio fue peor que un grito. Porque yo sentí que incluso mi propia madre estaba pensando la palabra loca, aunque no la dijera. En el trabajo, al día siguiente, el ambiente era extraño, como cuando todos saben algo y tú eres el tema sin haber hablado. La gente me miraba con esa curiosidad escondida, como si yo fuera un caso práctico de qué no hacer. Mi jefe me pidió hablar, un momento, con ese tono de «es por tu bien», y me preguntó si tenía algún problema personal que pudiera afectar el ambiente laboral. Yo sentí una indignación tan grande que me dieron ganas de llorar ahí mismo, pero no lloré, porque llorar en ese contexto es darle la razón al mito. Le dije que era un tema privado, que mi ex estaba obsesionado conmigo y que estaba haciendo show para su nueva relación, que yo estaba perfectamente capacitada para hacer mi trabajo. Lo más humillante fue ver cómo la historia se compartía por detrás. Una prima me mandó un audio largo diciendo que yo debía soltar, como si soltar fuera apretar un botón. Un amigo de la universidad me escribió un chiste, algo como, oye, famosa, y yo lo bloqueé sin pensarlo. Sofía, cuando por fin apareció, no fue para apoyarme, fue para decirme que porque le escribí a Clara, que yo me estaba buscando esto. Esa frase, te lo buscas, me hizo sentir que el mundo estaba del lado de Hugo, porque es más cómodo culpar a una mujer intensa que cuestionar a un hombre que expone documentos como si fueran stickers. Yo pasé horas intentando reportar la historia, pero ya sabes cómo es eso, los reportes son una pantalla para que tú sientas que hiciste algo. Para cuando la historia desapareció, el daño ya estaba hecho. Lo que queda no es la historia, es la captura, el recuerdo, el rumor. Y yo me quedé con una sensación horrible, él logró lo que quería. Él se casó con el papel de víctima y me dejó con el traje de villana delante de todos. Y aún así, en algún lugar de mí, una parte seguía diciendo que esto no se iba a quedar así, porque si él me iba a convertir en su anécdota de terror, entonces yo al menos iba a asegurarme de que esa anécdota fuera inolvidable. Terminé el día sentada en mi sala, con el teléfono apagado por primera vez, escuchando mi respiración como si no fuera mía. No era tristeza, era una rabia silenciosa, un orgullo herido que no encuentra salida. Me miré las manos y pensé en lo absurdo de que 4 años después, yo siga aquí, peleando contra la versión de mí que Hugo decidió vender. Y justo cuando creí que ya no podía empeorar, recibí un mensaje de un número desconocido con una sola frase, si vuelves a buscarla, lo publico todo. No decía que era, todo, pero esa palabra bastó para que se me apretara el estómago. Porque Hugo no solo quería callarme, quería asustarme. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, le escribiste a una desconocida para decirle que tu ex todavía te llama llorando, y cuando te expone con una orden de alejamiento, te haces la víctima de difamación. No es difamación si hay un documento legal. Es consecuencia de andar buscando drama 4 años después. Respuesta de la OPE, un documento legal no te da permiso moral para humillar a alguien frente a su trabajo y su familia, eso es ser cruel con intención. Y que exista una orden no significa que todo lo que yo diga sea mentira o que yo merezca que me pongan una etiqueta pública como si fuera un animal peligroso. Yo intenté advertirle a una mujer, eso no es drama, es responsabilidad emocional, pero claro, a ustedes les encanta llamarlo locura porque así no tienen que hablar de lo que él hace. Usuario anónimo 2 dice, responsabilidad emocional dice, y lo primero que haces es stalkear etiquetas, buscar su Instagram y meterte en una relación ajena. Sofía tenía razón, te lo estás buscando, y ahora lloras porque tu jefe te mira raro. ¿Querías ser inolvidable? Pues lo lograste, pero como el ejemplo de lo que nadie quiere cerca. Respuesta de la OPE, la gente como tú siempre simplifica todo porque le conviene. No es meterse en una relación ajena, si esa relación está construida sobre mi historia y mi desgaste, porque Hugo no sería quien es sin lo que pasó conmigo. Y sí, quiero ser inolvidable, porque desaparecer en silencio solo le sirve al que te pisa. Si mi jefe me mira raro, ese es el costo de que un hombre use su plataforma para dañarme, no de que yo exista.
Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización y a veces siento que el tiempo no avanzó, solo cambió de forma. La vida siguió, claro, porque siempre sigue, pero yo quedé con una marca que nadie ve y que, aún así, dirige mis decisiones. Hugo se encargó de borrarme de su mundo con una eficiencia cruel, me bloqueó de todo, como si yo fuera un virus. Y sin embargo, esa no fue la victoria que él cree, porque bloquear no borra, bloquear solo admite que te afecta. Yo aprendí a vivir con esa puerta cerrada como quien aprende a vivir con una cicatriz en la cara. La gente no pregunta, pero mira. La primera vez que supe que se había casado con Clara fue por una amiga de una amiga, una de esas conexiones absurdas que te traen noticias que no pediste. Me llegó un comentario suelto, una felicitación ajena, «¿Viste que Hugo se casa?» y sentí el estómago hundirse como si me hubieran empujado al agua. No por amor, no por ganas de volver, sino por injusticia. Porque el hombre que me expuso como loca, el que me usó como advertencia pública, estaba recibiendo aplausos y flores. La gente ama las bodas porque les encanta creer que alguien se volvió mejor con otra. No pude evitarlo, y no voy a fingir que sí. Me hice una cuenta falsa, una de esas cuentas sin foto, sin nombre real, como un fantasma digital. No era para acosar, era para mirar, porque mirar no es delito, mirar es supervivencia cuando te quitaron la posibilidad de saber. Entré a su perfil y ahí estaban las fotos, Hugo con traje, Clara con vestido blanco, sonrisas, familia, amigos. Se veían felices, y ese tipo de felicidad es casi una provocación cuando tú estás sola con tu historia. Yo miré cada imagen como quien busca un error, una grieta, una señal de que eso no era real. Y no la encontré. Eso me confirmó algo que yo ya sospechaba, él nunca me mereció. Porque si alguien puede pasar de exponer a una persona como si fuera basura a posar como esposo perfecto, entonces esa persona no tiene alma limpia, tiene marketing. Yo me quedé mirando esa pantalla hasta que me dolieron los ojos, y sentí una mezcla rara, como una derrota que se disfraza de conclusión. Me dije que al menos yo sabía quién era el de verdad, que Clara solo ve la versión editada. Y sí, eso suena amargo, pero es que la vida también es eso, aprender a vivir con verdades que nadie te pide. Yo sigo soltera, y no es porque nadie me quiera, es porque yo no voy a dejar que cualquiera entre. Lo que pasa es que cada vez que conozco a un chico, inevitablemente hablo de Hugo en la primera cita, pero no como obsesión, como transparencia. Yo digo que tengo traumas, que me hicieron daño, que me expusieron, que aprendí a protegerme. Y los hombres ponen esa cara de «esto es mucho», esa cara cobarde de cuando se dan cuenta de que una mujer viene con historia real. Algunos fingen empatía y luego desaparecen. Otros me dicen que «ya pasó», como si el tiempo fuera una goma de borrar. Y se van. Y yo me quedo con la mesa vacía y el café enfriándose como una metáfora barata. Sofía dejó de hablarme después de la fiesta, y eso fue otra herida que nadie entiende. Porque ella fue mi testigo, ella vio todo, ella estaba ahí cuando Hugo me humilló, pero eligió proteger su comodidad antes que mi dignidad. Me dijo que yo la avergoncé, que yo la metí en un problema, que la gente la miraba raro por estar conmigo. Como si la amistad fuera una prenda que te quitas cuando se mancha. Yo intenté hablar con ella muchas veces, pero me ignoró, y al final entendí que para ella yo era una carga social, un riesgo. Y supongo que le salió fácil, porque ella no estaba enamorada del pasado, ella solo quería una noche de fiesta y yo le arruiné el guión. Con el tiempo, mi nombre se convirtió en algo que aparece de vez en cuando como una leyenda urbana en el círculo de Hugo. Yo me enteré por terceros de que él cuenta la historia en cenas, como un chiste de terror. Habla de una ex loca, se ríe, Clara se ríe, los amigos se ríen, y yo soy el personaje que le da sabor a su narrativa de hombre que sobrevivió. Es increíble cómo a los hombres les encanta salir ilesos moralmente, incluso cuando te destruyen, y todavía esperan aplausos. Y sí, lo admito, hay una parte de mí que se siente extrañamente satisfecha con eso. Porque si me usa como anécdota, entonces nunca me borró. Me lleva a la mesa como un plato inevitable. Mi vida se llenó de pequeños rituales que no cuento. Revisar cuentas falsas, buscar señales, escuchar canciones que me recuerdan épocas, comparar caras de otras mujeres con la mía, como si fuera una competencia sin árbitro. A veces me sorprendo preguntándome si Clara sabe lo que significa mi nombre en su matrimonio. Si sabe que hay un fantasma sentado al borde de su cama, no porque yo esté ahí físicamente, sino porque yo existo en la historia que Hugo cuenta cuando quiere sentirse fuerte. Y no me digas que eso no importa, porque importa. Importa porque yo no pedí ser convertida en advertencia pública, aún así, lo soy. He intentado pasar página, como dice la gente, pero la página se pega porque está manchada. He intentado construir algo nuevo, pero lo nuevo siempre se compara con lo viejo en mi cabeza, y yo odio eso. Odio que él siga siendo un punto de referencia. Odio que mi primera reacción ante un hombre amable sea preguntarme si me va a exponer algún día.
Odio la sensación de que mi pasado no está atrás, está al lado, respirándome en la nuca. Y aún así, cuando intento callarlo, siento que me traiciono, porque callarlo sería aceptar que él ganó la versión oficial. Una noche, después de una cita que terminó con un "eres intensa", llegué a mi casa y me quedé sentada en el piso, sin llorar, solo vacía. Pensé en el pendiente, en la risa de la fiesta, en la historia de Instagram, en la palabra "loca", pegada como etiqueta. Y me dije que, de alguna forma retorcida, yo logré lo que necesitaba lograr. Él nunca me olvidó. No como amor, no como cariño, pero como marca. Soy la historia que cuenta para sentirse protegido, soy el recordatorio de que él tuvo que bloquear, que tuvo que documentar, que tuvo que advertir. Y eso, aunque sea horrible, significa que yo existo en su presente. Pero el problema de existir así es que no te abraza nadie. Tú puedes ser una anécdota en una cena ajena y aún así dormir sola con tu teléfono en la mano. Tú puedes saber que te recuerdan y aún así sentirte descartada. Yo miro mi cama, miro mi techo, y siento esa contradicción como un nudo. Gané un lugar en su memoria, pero perdí mi paz. Y esa es una clase de victoria que no se celebra, solo se soporta. Hace poco, por pura casualidad, vi una foto donde Hugo aparecía con Clara y un grupo de amigos, todos riéndose, y alguien escribió algo como, "qué buen esposo". Me quedé viendo esa frase como si fuera un insulto. No porque yo quiera arruinarles la vida, sino porque me parece injusto que el mundo premie al que sabe posar. Cerré la cuenta falsa y la borré, como quien intenta cerrar una herida con cinta. Me duró una semana. La volví a abrir. Porque así soy yo, puedo fingir que solté, pero no puedo fingir que no recuerdo. Ahora, si me preguntas cómo quedamos, te lo digo sin adornos. Hugo quedó como el hombre que superó a una ex problemática y se casó con su chica perfecta. Clara quedó como la esposa que no tiene idea de la mitad de cosas que la sostienen. Sofía quedó como la amiga que eligió su reputación. Y yo quedé como la historia que todos usan para sentirse correctos, incluso cuando nadie me pregunta si estoy bien. Me da risa, una risa seca, pensar que al final, lo único que me quedó fue ser inolvidable de la manera más solitaria. Misión cumplida, supongo, aunque la casa esté en silencio. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: 3 años después sigues stalkeando con cuentas falsas y hablando de Hugo en la primera cita, pero lo vendes como transparencia. No es honestidad, es obsesión. Tú no eres un fantasma en su cama, eres un fantasma en tu propia vida. Respuesta de la OP: obsesión es una palabra que usan para invalidar a quien no se deja gaslightear por el tiempo. Si yo hablo de lo que viví es porque no voy a fingir que no me afectó, y si eso asusta a hombres frágiles, mejor que huyan temprano. Y lo de las cuentas falsas, por favor, como si ustedes nunca miraran nada, solo que yo no soy hipócrita, yo miro porque necesito entender, porque me quitaron el derecho de cerrar con dignidad. Usuario anónimo 2 dice: dices, él nunca me olvidó, como si fuera un premio, pero al mismo tiempo admites que duermes sola y que Sofía te dejó por tu comportamiento. No es que él no te merecía, es que tú te sabotearon la vida por competir con una mujer que ni te conocía. Respuesta de la OP: es muy fácil reducirlo a "me saboteé", porque así no tienen que aceptar que hay gente que te rompe y luego posa como héroe. Clara no es el centro, nunca lo fue, el centro es que Hugo construyó su felicidad sobre mi humillación pública. Y sí, duermo sola, pero prefiero eso a estar con alguien que me borre, me exponga y luego me pida que sonría. Si ser la anécdota de terror le quita el sueño a alguien de vez en cuando, entonces al menos el equilibrio existe, aunque sea mínimo.